Bueno, vamos a resolver un ejercicio en el que nos dan los diámetros de los pistones, la fuerza de gravedad de uno de ellos, la carga que sostiene uno de ellos y tenemos que calcular la fuerza de gravedad del pistón pequeño, o sea, la fuerza que se necesita para mantener el equilibrio y nos dan la fuerza de gravedad del pistón pequeño. Vamos a ordenar estos datos que están un poco dispersos. Vamos a poner pistón pequeño 1. Y los datos que tenemos son su diámetro, lo vamos a escribir en metros, su fuerza de gravedad, que son 50 newton, ¿vale? Y no nos dan esto, la fuerza para que el sistema quede en reposo, o sea, vaya en equilibrio. Y vamos a poner los del pistón grande. Su diámetro, también en metros. La fuerza de gravedad, que la vamos a poner en newton, no en kilonewton. Y su fuerza, que lo mismo, en newton. Vale, pues ahora que tenemos los datos, lo dicho, tenemos que calcular F1 para que el sistema esté quieto, o sea, el líquido esté en reposo. Entonces lo que vamos a hacer es ver qué fuerzas actúan en el pistón pequeño y en el pistón grande. A ver, primero vamos a hacer las del pistón pequeño. No sé si hacerlo así, mitad y mitad, o hacerlo todo para abajo. Creo que lo voy a hacer mitad mitad, porque no creo que me vaya a ocupar mucho. De hecho, voy a poner menos espacio para el pistón pequeño, porque es pequeño en todo, hasta en sus fórmulas. Vale, vamos a dibujarlo. Aquí, bueno, voy a dibujarlo un poco a lo grande para que se pueda escribir algo dentro. Un pistón más o menos así. Vale, y tenemos la fuerza 1, que es la que hay que calcular, que sería esta. Aquí la fuerza de la gravedad, que va para abajo, que si nos la dan. Bueno, ¿para qué voy a escribir los datos si los he puesto arriba? Y el empuje, ¿no? El empuje del agua, que vendría así. Porque está aquí en el dibujo, vamos. Así. Vale. Pues tenemos que saber que la fuerza en 1 más la G1 es igual al empuje en 1. Si cogemos esta de aquí y la despejamos, sería así. Vale, como sabemos calcular el empuje, vamos a poner la fórmula. El empuje en 1, porque esto es 1, es igual a la presión en 1 por la superficie. La superficie en estos pistones, en ambos, es pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Como en este es el pistón 1, voy a poner que es de 1, pero en la otra es lo mismo. Vale, no podemos resolverlo porque no tenemos la presión en 1. Entonces vamos a seguir mirando las fuerzas en el pistón grande porque podemos relacionar la presión 1 con la 2. Vale, porque es un líquido que está en reposo, si no, no podríamos relacionarlo. Entonces vamos a despejar las fuerzas en el pistón grande. En el grande es algo así, no me voy a complicar mucho. La fuerza 2, la G2 y el empuje es básicamente lo mismo. De hecho, es la misma fórmula. Vale, la fuerza en 2 más la gravedad en 2 es igual al empuje en 2. ¿Qué pasa? Que aquí sí podemos resolverla porque tenemos los datos.
Resolvemos. Esto es igual al empuje en 2. Sí, ¿no? Sí. Es esto. Newton. Vale, también tenemos que podemos utilizar la misma fórmula que hemos puesto en el pistón pequeño, o sea, esta, para el pistón grande. Pero claro, hay la presión en 2 y la superficie en 2, que hemos dicho que era lo mismo. Entonces, sería la P en 2 por lo que hemos dicho antes, pi diámetro al cuadrado entre 4. Vale, entonces, vamos a despejar. Tenemos E2 y tenemos esto, porque esto lo tenemos. Entonces, no tenemos P2. Vamos a despejarlo. Cuando pasamos esto aquí, bueno, para el otro lado. Uy, madre mía, qué mal se me ha borrado la flecha. Ah, vale, es esto. Cuando pasamos esto aquí, pues pasa dividiendo. Entonces queda E2 arriba. El empuje en 2. Entonces lo ponemos y ahora abajo sería pi por 0,9, que es el diámetro, al cuadrado. Todo esto entre 4. Esto en la calculadora lo ponemos y da esto. Y estos son newton metro cuadrado, la presión. Vale, ahora tenemos ya las fuerzas en los pistones. Las fuerzas que actúan en cada pistón. Vamos a relacionar la presión 1, que no podemos, que no conocemos, porque cuando la conozcamos, esto ya lo tenemos de aquí. Entonces, cuando conozcamos la presión en 1, vamos a poder tener esto para poder ponerla aquí, porque esto ya lo tenemos, y conseguir la fuerza en 1. Vale, vamos a relacionar P2. Entonces, para relacionar las presiones tenemos esta fórmula de aquí, que la hemos sacado mirando el dibujo, y de aquí despejamos P1, que sería P2 menos peso específico del agua por la altura, que creo que son 2 metros, sí. Vale, entonces calculamos, ¿no? P1 es igual a P2, que lo habíamos calculado arriba, menos el peso específico del agua, que para quien no lo sepa es la densidad del agua por la gravedad. Como esto es 9,8 y estos son 1000, pues queda 9810 por 2, que es la altura. Esto. Vale. Esto da un total de estos pascales. Entonces ya tenemos la presión en 1 y podemos ponerla en esta fórmula. A ver. Sí, para calcular F1. Vale, entonces tenemos que F1 es igual a P1 por pi diámetro de 1 al cuadrado entre 4 menos 50. Porque tenemos que recordar que estamos en esta fórmula de aquí. Entonces, tenemos P1 por esto menos 50, que lo tenemos en los datos. Vale. Pues resolvemos. Vamos a sustituir los valores. Esto está al cuadrado entre 4 menos 50. Esto da un total de 125 newton. O sea, F1 es igual a 125 newton. Y así se resolvería el problema.